graficar basándome en las cónicas. O sea, todo lo de geometría analítica que les he enseñado lo vamos a recuperar y ahora vamos a agregar algo adicional. ¿Qué es lo que voy a agregar? Bueno, yo ya sé que lo primero que debo de hacer es escribirlo como geometría analítica. Si lo escribo como geometría analítica, nosotros sabemos que aquí vamos a escribir una ordenada. Ay, disculpen, aquí ya me equivoqué. Esta no es X, esta no es X y esta no es X. Esa debe de ser T, porque precisamente estoy diciendo que es una función donde la variable independiente es la T. Disculpen. Entonces, ahora sí, si lo escribo en geometría analítica, va a resultar que aquí voy a escribir un x cuadrada menos 9x más 14 dividido entre un x menos 2. Pero si yo me acuerdo de geometría analítica, jamás he visto una cónica que sea así. Nunca. Todas eran con raíces o eran con numeradores. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, además de aplicar geometría analítica, también voy a factorizar. Eso de factorizar, acuérdense que lo hacíamos en límites. En límites yo les decía, tienen que factorizar, primer recurso. Segundo recurso, tienen que hacer una multiplicación por 1. Tercer recurso, deben de hacer un cambio de variable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que voy a hacer es considerar como las cosas que hice con los límites, o sea, no es nada nuevo. Si yo factorizo, acuérdense que la forma de factorizar es una que se denomina x cuadrada más bx más c, y entonces en eso lo que yo debo de hacer es escribir un paréntesis, escribir otro paréntesis, y acuérdense que la base de la factorización es porque a este le obtengo una raíz cuadrada, y eso lo debo de escribir como el primer término de los dos binomios. Pero acuérdense que como estoy haciendo geometría analítica, no voy a escribir la t, sino voy a escribir la abscisa, porque ya estoy hablando de geometría analítica. Aquí también escribo la abscisa. Luego, después de eso sabemos que yo debo de tomar este signo, y ese signo precisamente es el signo del primer binomio. Posteriormente multiplico este signo por el siguiente signo y el resultado, aplicando leyes de los signos, lo escribo como la operación del siguiente binomio. Y de lo que yo aprendí en álgebra, necesito considerar este número, y este número necesito calcular todas las posibles parejas que me den por resultado el 14. Por lo tanto, la primera pareja es el 1 por 14, la segunda pareja es 2 por 7, la tercera pareja es, ya no hay otra, porque no hay 3, no hay 4, no hay 5, por lo tanto no son esas dos parejas. Y entonces esas parejas las debo de sustituir ahí, primero escribiendo el número más grande. Por lo tanto, si utilizo el 14, que es el más grande, y el 1, que es el más chico, dense cuenta como este menos 14 y este menos 1 no me da el menos 9. Es indicio que esa no es la pareja que debo de elegir. Pero si elijo la otra pareja y primero escribo un 7 y luego el 2, resulta que con estos dos sí me está dando el resultado del término independiente, que es el menos 9. ¿Qué pasó, chiquillos? No, por decir aparente. Ok. Y entonces, en el denominador, resulta que aquí debo de escribir el x menos 2. Acuérdense que ya estoy escribiendo en geometría analítica, ¿eh? Ya sé que es una t, pero como ya lo estoy considerando como geometría analítica, sabemos que ahí es una x. Y entonces, si ustedes se acuerdan, les había dicho, en límites, en el momento que ustedes vean que se puede dividir uno del numerador y uno del denominador, en ese momento está surgiendo un hueco. Aquí tengan en cuenta que la raya de paréntesis es la raya de fracción es un paréntesis. Por eso no es necesario escribir el paréntesis. Por lo tanto, yo sé que este es un factor, este es otro factor, y como se están dividiendo, eso quiere decir, por el simple hecho de dividirse, yo ya sé que tengo un hueco. Ahí es donde surge, que era lo mismo que les mencionaba en límites. Si se puede dividir, surge un hueco. Y entonces, ese hueco resulta que cuando estaba en límites, yo les decía, calcula la ordenada cuando la abscisa se acerca a cierto valor. Pero aquí no se los estoy diciendo. Como no se los estoy diciendo, lo primero que debo de hacer del hueco es precisamente calcular la abscisa, porque no sé cuál sea la abscisa de ese hueco. Vuelvo a repetir, la división me indica que es un hueco. ¿Y cuál es la abscisa de ese hueco? Pues entonces resulta que ese binomio que yo pude dividir lo debo de igualar a 0. No estoy igualando a 0 ni el numerador ni el denominador. Simplemente el que se pudo dividir es el que estoy igualando a 0. Obviamente aquí ya sé que por operaciones inversas, pues me queda que la abscisa del hueco es 2. Y entonces, ya que sé que la abscisa del hueco es 2, lo que debo de hacer es calcular la ordenada.
Acuérdense que estoy hablando de geometría analítica, ¿eh? Pero para calcular la ordenada, entonces yo lo que debo de entender es que de aquí, pues obviamente hice una división. Y como yo dividí, entonces voy a obtener que la y es x menos 7. Esa que surgió de la división, esa es la que va a recibir el nombre de función equivalente. Todas las funciones que surjan de una división reciben el nombre de función equivalente. Y entonces, ¿cómo se llama la que está al principio? Pues la que está al principio, antes de la división, recibe el nombre de función primitiva. Y se les dice primitiva porque es la primera, por eso el nombre de primitiva. Entonces, va de nuevo. Ahí deben de tener mucho cuidado en estar observando. Acuérdense que cálculo diferencial es la primera materia que me ayuda a observar mucho. Dime. Número 3. Cuando vamos a graficar, ¿tenemos que sustituir en la primitiva o en la equivalente? Ahí viene la situación que te iba a explicar. Fíjense bien, ¿eh? Yo quiero obtener una ordenada. Para obtener una ordenada debo sustituir una abscisa. Pero el detalle es el siguiente. Si ustedes observan, esta que está aquí es una función. Esta que está aquí no es una función. ¿Esa cómo se llama? Lo que están observando es que la función primitiva, ya sabemos, es una definición basada en operaciones aplicadas a única variable, que es la variable independiente, donde solamente hay un valor. Pero en el momento que yo les digo que convierto a geometría analítica, esta que está aquí ya no es una función, esa se llama lugar geométrico. Y acuérdense que el lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Ahí viene el cambio. Por lo tanto, a partir de esta geometría analítica, todo lo demás es lugar geométrico. Y ahí viene la respuesta a la pregunta que me hizo su compañero. ¿Dónde voy a calcular la ordenada? Pues como ya estoy viendo que surgió un hueco en el lugar geométrico, entonces la ordenada la voy a calcular con el lugar geométrico. No la voy a calcular con la función. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, aquí estoy trabajando con una variable independiente, pero cuando estoy hablando de geometría analítica, en ese momento convierto a abscisas y a ordenadas, que ya son dos conceptos diferentes. O sea, es lo mismo, pero con otro nombre, ¿no? Es como ustedes, en un lugar se llaman primos, en otro lugar se llaman novios, en otro lugar se llaman sobrinos, en otro lugar se llaman hijos, en otro amigos, etcétera, ¿no? Entonces, para calcular la ordenada, pues obviamente debo de sustituir, y si hago la sustitución, me va a quedar que la ordenada la voy a calcular como la abscisa, que fue 2, menos el 7, que está en el lugar geométrico. Y entonces, ahí simplemente debo de entender que lo que hay que hacer es la susodicha ley de la resta, y cuando hago la ley de la resta, entonces yo obtengo que la ordenada es menos 5. Y por lo cual ya puedo con esas dos situaciones, con esos dos conceptos, decir entonces que el hueco tiene un nombre, vamos a ponerle una letra mayúscula. Acuérdense que todo se nombra con letras mayúsculas, y donde la abscisa del hueco es 2 y la ordenada del hueco es menos 5. Por lo tanto, yo ya puedo graficar, y si yo ya grafico, entonces vamos a agarrar por aquí un eje de las ordenadas, por aquí un eje de las abscisas, pero recuerden que lo que voy a graficar es la función, no el lugar geométrico. Como voy a graficar la función, esta se va a llamar t y esta se va a llamar f de t, porque estoy hablando de función, no estoy hablando de lugar geométrico. Y en la función, el hueco está en la coordenada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, y sabemos que un hueco se simboliza a través de un circulito sin rellenar y que indica una ausencia de punto. O sea, ahí no hay punto. Y ya les había mencionado, un hueco surge porque a veces en condiciones físicas, si ellos tienen una liga, con cierta fuerza se rompe. O sea, la fuerza existe, la liga existía, pero se rompió. Por lo tanto, ya no hay ese punto. Sí hubo fuerza, sí hubo liga, pero en ese momento se rompe. Eso es el hueco. Y por lo tanto, lo que me hace falta para graficar precisamente es graficar esta función equivalente. Y esa función equivalente pertenece a un lugar geométrico que, ¿cómo se llama? Resulta que me doy cuenta con mis ojitos de la cara y por todo lo que yo ya sé, que después de dividir, el lugar geométrico me produjo un hueco indicado por la división. El lugar geométrico, o más bien la función, tiene un hueco.
pero además me produjo este lugar geométrico, donde ese lugar geométrico es una recta. Específicamente esa recta, que se llama función equivalente, esa recta tiene una forma que se llama pendiente ordenada al origen. Por lo tanto, la pendiente es el número que está multiplicando a la x. Y eso implica que la pendiente se interpreta como lo que sube, con respecto a la que avanza. Exacto, es lo que sube con respecto a lo que avanza. Si se dan cuenta, ya estoy agregando un 1, porque a un entero le puedo agregar un 1 de denominador y no hay ningún problema. Y la ordenada al origen, yo les había dicho que el término independiente es la ordenada de un punto que tiene abscisa 0 y que es el punto por el cual la recta corta el eje de las ordenadas. Eso implica entonces que yo ya puedo entonces graficar ese punto. Y ese punto en 0, menos 7, pues va a resultar que ya voy a tener que mover esto porque si no, no me va a caber. Dejen, muevo esto para que quede más bonito. Es la gran ventaja de los editores. Y entonces por aquí graficamos el 0, menos 7, que es menos 6, menos 7. Y eso quiere decir que este punto que está aquí recibe el nombre de ordenada al origen. Acuérdense que la ordenada al origen es el término independiente, es la ordenada que tiene abscisa 0 y que marca el punto por donde la recta cruza al eje de las ordenadas. Esa es la ordenada al origen. Por lo tanto, ahora sí, ¿cómo voy a graficar la función? Pues para graficar la función, como yo sé que la función equivalente es una recta, lo único que tengo que hacer es unir lo que ya tengo. O sea, el punto lo uno con el hueco, prolongo hacia un lado, y prolongo hacia el otro. Y esa que está ahí es la gráfica de la función. ¿Qué diferencia hay entre la función equivalente y la función primitiva? Pues que la función equivalente es un lugar geométrico que se llama recta, pero la función primitiva tiene este hueco que surgió de la división. Ahí es donde con las dos cosas logramos hacer la gráfica de la función, aunque en realidad la gráfica de la función se veía re fea desde el principio, ¿no? No sabía ni cómo, pero ya con la herramienta de geometría, de cálculo diferencial unido con la de geometría analítica, ya lo puedo graficar. Ahora, lo único que me falta de aquí es entonces que me digan cuál es el dominio. Que para que yo calcule el dominio necesito considerar todas las abscisas. Recuerden, dominio es abscisa. Esta abscisa está muy a la izquierda, por lo tanto, por eso podemos decir que es menos infinito. Y si ustedes se van acercando, sigue habiendo abscisas, sigue habiendo abscisas, sigue habiendo abscisas. Este punto obviamente tiene abscisa, pero el que ya no tiene abscisa es el hueco. Y si piensan en abscisa, el hueco está en una abscisa que es 2. Por lo tanto, debido a eso, el dominio solamente es desde menos infinito hasta, aquí se me olvidó escribirlo, hasta más 2, si lo quieren decir así, para que se vea que está a la derecha, y debe de estar cerrado, abierto. ¿Por qué abierto? Porque es un hueco, o sea, esa abscisa no existe, no puedo incluir al 2. Y luego lo debo de unir, que fue lo que le faltó a su compañera, con intervalo abierto desde más 2 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, este hueco me está diciendo no hay punto. Como no hay punto, no existe la abscisa 2. Por eso aquí estoy escribiendo que no tomo a la abscisa 2 ni de un lado ni del otro. En algunos lugares les dicen que el dominio, así lo escriben, el dominio de la función es la abscisa tal que todas las abscisas pertenecen a los reales excluyendo al punto 2. Pero a mí no me gusta mucho esa forma de decirlo porque como que es más abstracto y no entiendo muchas veces qué quiere decir el tal que, etcétera, ¿no? Dime. Número 3. Si tú tienes una línea continua y aquí está el 2 y aquí está el 3, entre el 2 y el 3 hay un montón de números. Como hay un montón de números, yo no puedo decir que inicia desde el 3, porque antes del 3 hay muchísimos números. Entonces, ahí la percepción que tenemos que cambiar es que es un espacio continuo. Precisamente por ahí les menciono que existe la electrónica digital y la electrónica analógica. ¿Cuál es la diferencia entre la digital y la analógica? Que la digital solamente son ceros y unos,
pero en la analógica son todos los valores. Y entonces de ahí les comento este hueco, porque este hueco, acuérdense que es parte de. Y entonces, ya teniendo el dominio, pues el rango ya también me lo sé. ¿Cuál es el rango? 36. Dime 36, ocurre el mismo análisis. Ahora piensen en las ordenadas. Si piensan en la ordenada, esta tiene una ordenada muy abajo, por eso comienzo de menos infinito abierto. Y si ustedes empiezan a subir en las ordenadas, la única ordenada que no existe es la de este hueco. Pero ese hueco habíamos dicho que la ordenada está en menos 5. Dominio abscisa, rango ordenada. Por eso me está diciendo que es hasta menos 5, porque el hueco es el que no tiene esa ordenada. Y entonces la excluyo haciendo esta parte de, con estos paréntesis abiertos, no incluir al menos 5, y de menos 5, si se dan cuenta, va subiendo la ordenada hasta más infinito. Entonces, conclusión, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo ahora? Pues otra vez vamos a estar graficando. La única gran diferencia es que vamos a utilizar una función equivalente. ¿De dónde surge una función equivalente? De una división donde previamente hubo una factorización. Eso ya lo vimos en límites. Lo mismo que hicimos en límites es lo mismo que hacemos acá. En límites me decían la abscisa. Aquí no se los voy a decir. Por eso hay que calcular la abscisa con este que se está dividiendo. Siempre que vean una división hay una abscisa. Si hay dos divisiones, quiere decir que hay dos huecos. Si hay tres divisiones, hay tres huecos, que pudiera darse el caso, ¿no? ¿Cómo calculo la ordenada? Pues la ordenada la utilizo con el lugar geométrico. Y la unión del hueco y del lugar geométrico es lo que me permite obtener la gráfica, y de la gráfica pues ya saben calcular dominio y rango. Entonces, ahora bien, ya que entendí lo que es función equivalente, vamos a explicar lo que son las asíntotas. Entonces, asíntotas, ustedes ya saben que una asíntota va a ser una recta que nunca va a ser tocada por la curva. La primera asíntota que nosotros vimos fue en la hipérbola. Y entonces en la hipérbola lo que hacíamos era dibujar primero un cuadrilátero, trazábamos las diagonales, y de esas diagonales yo les decía, si la hipérbola es horizontal, va a estar aquí y va a estar acá, pero jamás va a tocar a las asíntotas. Entonces, ¿qué es una asíntota? Es una recta que nunca va a ser tocada por la curva. Nunca. Entonces, vamos a entender por qué surgen las asíntotas. Todo proviene, acuérdense, que yo estoy graficando. Y si yo estoy graficando, necesito utilizar geometría analítica. Si ustedes observan, la función que le estoy proponiendo es idéntica. Este numerador, solamente estoy cambiando la variable, ahora está en el denominador, y este denominador, ahora se los estoy escribiendo en el numerador. Pero básicamente es la misma función, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, ¿por qué surgen las asíntotas? Vamos a verlo. ¿Qué es lo primero que hago? Pues ya saben que lo primero que hago es expresar en geometría analítica, y de una vez ya me di cuenta que necesito factorizar. Y la factorización pues ya la hicimos, o sea, no tengo por qué aquí volverles a explicar porque ya lo vimos. Y entonces solamente escribo que voy a tener una y, que es una abscisa. Acuérdense que estoy en geometría analítica. Abscisa menos 2, acá se llama variable independiente, pero acá se llama abscisa. Y lo voy a dividir entre una abscisa al cuadrado, disculpen, lo voy a dividir entre una factorización, que ya me la sé, y que aquí es abscisa, aquí es abscisa, aquí es negativo, aquí es negativo, aquí es un 7 y aquí es un 2. Dime. Ok, va claro. Entonces, esa ya se la saben, ya vimos cómo lo hicimos, es lo mismo. Y si ustedes se dan cuenta, se repite otra vez lo mismo. Resulta que aquí hay una raya de fracción, por lo tanto aquí hay un paréntesis, y como hay un paréntesis, este numerador y este denominador son idénticos, por lo cual yo puedo dividir. Y entonces de esa división resulta que obtengo que la y es la división de este entre este, sabemos que me da la unidad. Como me da la unidad, eso lo escribo en el numerador, y eso va a estar dividido entre un x menos 7. Entonces, vamos a unir los conceptos que ya aprendimos anteriormente. Este que está aquí, ya sabemos que recibe el nombre de función equivalente. ¿Por qué se llama función equivalente? Pues porque viene de la primitiva, donde se produjo una división. Pero debido a esta división, entonces yo ya sé que debe de haber un hueco. La división te produce un hueco. Esta es la función equivalente. Fíjense cómo las funciones equivalentes son completamente diferentes. O sea, sí se parece el binomio, pero están ubicados en diferente lugar. Uno está en el numerador y otro en el denominador. Dime. Pero ahí falta todavía hacer Que lo que me falta aquí es hacer operación inversa. Ahorita vamos a ver esa situación, porque hay que saber por qué hacerla, ¿no? Si la hago o no la hago. Lo primero que debo ver es el hueco. El hueco, pues ya saben que necesitan calcular la abscisa.
Y para calcular la abscisa, pues ya les enseñé que deben de tomar el binomio que se dividió. ¿Cuál fue el binomio que se dividió? Pues es el x menos 2, igual con 0. Obviamente, de ahí viene la operación inversa, y la operación inversa me dice que la abscisa es 2. Entonces, ¿ahí sí hay operación inversa? Sí, ahí sí hay operación inversa porque estoy calculando la abscisa del hueco. Y lo que me hace falta es calcular la ordenada del hueco. Y si voy a calcular la ordenada del hueco, pues yo ya sé que debo de sustituir en la función equivalente. Y entonces ahí viene el gran cambio, porque la función equivalente no es la que está arriba, sino ahora es una división, donde la abscisa es 2 y le resto el 7. Fíjense cómo desde ahí ya está dando completamente diferente el cálculo de la ordenada, porque la función equivalente anterior era otra, no tiene nada que ver con la que tengo ahorita. Y entonces, obviamente aquí, aplicando conceptos, sabemos que tenemos que hacer jerarquía de operaciones para saber cuál es primero. Me doy cuenta que la primera que debo de hacer es la que está en el denominador, debido a que la raya de fracción es un paréntesis, y ahí en el denominador necesito aplicar obviamente la ley de la resta, porque tienen números con signo diferente, se hace la resta y se deja el signo del mayor. Y aparte voy a hacer de una vez una ley de los signos, porque voy a dividir un signo positivo entre el resultado de esta que me va a dar negativo. Y entonces de ahí me doy cuenta que la ordenada que estoy calculando tiene un valor de menos 11 quintos, lo cual ya completamente diferente a lo que ya he visto hace ratito. Y solamente cambié de posición el numerador y el denominador. Eso quiere decir entonces que yo ya conozco la ubicación del hueco. Y el hueco, dime. Entonces, disculpen, me emocioné. Ahí había puesto un 11, quién sabe por qué. Y este nada más es un menos un quinto, ¿no? Tienen razón, disculpen. Luego uno empieza a dibujar cosas que no debe, ¿no? Por lo tanto, el hueco tiene una coordenada. Vamos a ponerle ahora de nombre B, porque no vamos para no repetir. Y entonces, este hueco tiene una abscisa en 2 y una ordenada que está media fea porque es menos un quinto. Y por lo tanto, yo ya puedo graficar ese hueco. Y como voy a graficar la función, hay que entender que en la función la variable independiente recibe el nombre de k y la variable dependiente, o sea la ordenada, es una f de k. Y por lo tanto el hueco lo debo de ubicar en 1, 2, menos 1. Y menos un quinto, pues me va a llevar a que más o menos esté por aquí abajito. Si se dan cuenta, ahí se va a perder un poco de precisión, porque pues no estoy asegurando que esté en menos un quinto, ¿no? Le estoy poniendo por abajo y ya está el hueco. Ese hueco pertenece a la gráfica. Lo que me hace falta es hacer la demás parte de la gráfica, que no la sé. Hace ratito fue muy rápido porque esta era una recta, pero ahora no es una recta. Y entonces, se van a dar cuenta que ahí surge la asíntota. ¿Por qué surge una asíntota? Pues surge una asíntota porque esto que está aquí no es geometría analítica, y si se dan cuenta ya no pueden factorizar para dividir, o sea, ya no se pudo. Entonces, cuando ustedes detecten que hay un denominador debido a que ya no se puede dividir, ahí luego surge una asíntota. Esa es la señal que surge una asíntota. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una recta que nunca va a ser tocada por la curva. Posteriormente les van a enseñar que sí la puede atravesar, pero no la puede tocar. Esto ya será en cursos de la superior. Y entonces van a surgir dos asíntotas. Una asíntota va a ser la asíntota vertical y la otra va a ser la asíntota horizontal. Y entonces, ¿cómo saben que surgió asíntota? Porque hay denominador donde esté la abscisa. Acuérdense que estamos hablando de lugar geométrico, ¿eh? Antes era variable independiente, pero ahorita es lugar geométrico. Si ustedes se dan cuenta, aquí no había denominador. Como aquí no había denominador, por eso no hubo asíntota. Y esa la pude graficar con lo que ya sé de geometría analítica. Entonces, si pueden aplicar geometría analítica, no hay asíntotas. Pero si no la pueden aplicar porque hay denominadores, entonces en ese momento surgen las asíntotas. ¿Cómo voy a calcular la asíntota vertical? Pues para calcular la asíntota vertical, lo que van a hacer es igualar el denominador a 0. Vean la gran diferencia, ¿eh? Eso
Deben tenerlo bien en cuenta. Este es denominador, pero yo no estoy igualando el denominador a 0. Yo lo que estoy igualando a 0 es el binomio que se dividió. ¿Cómo calculo el hueco? Igualando el binomio que se dividió entre 0. No estoy igualando el denominador, es el binomio que se dividió. De ahí surge un hueco. Pero cuando no hay hueco, aquí ya no hubo hueco. ¿Por qué no hubo hueco? Porque no hay división. Entonces solamente el denominador es el que deben de igualar a 0. Y por lo tanto, si estoy igualando a 0, estoy haciendo una suposición. ¿Qué suposición estoy haciendo cuando el denominador lo igualo a 0? Vuelvo a repetir. Cuando yo tomo el denominador y lo igualo a 0, la suposición que estoy haciendo es que como el denominador es 0, entonces voy a tener una indeterminación. Y acuérdense que la indeterminación fue la que en los límites me generaba un hueco. Y entonces cuando empieza a chocar los conceptos de límites con los conceptos de funciones, pero que deben tener bien claro cuándo hay una y cuándo hay la otra. Entonces, va de nuevo. En el momento que yo les digo que tengo que igualar al denominador con 0, lo que estoy suponiendo es que puede existir una indeterminación. Entonces, el x menos 7 igual a 0 es porque el 0 va a estar en el denominador, y como el 0 va a estar en el denominador, surge una indeterminación. Por lo tanto, ¿dónde surge la indeterminación? Aquí necesitamos hacer llegar el concepto que se denomina operación inversa, y entonces me queda que x es 7, y aquí es donde surge la indeterminación, lo cual yo no quiero, porque acuérdense que una indeterminación es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque no sé qué está ocurriendo. Indeterminado quiere decir que no sé qué va a ocurrir, porque si ustedes saben, dividir entre 0 es repartirle a nadie, y yo no puedo repartirle a nadie. No está determinado eso. Por lo tanto, físicamente hablando, biológicamente hablando, históricamente hablando, en cualquier fenómeno, es de peligro la indeterminación, porque no sé qué ocurre. Necesito saber qué ocurre para poder manejar el concepto y para poder manejar el fenómeno. Y entonces, esto que está aquí, no es una abscisa. ¿Por qué no es una abscisa? Porque les estoy diciendo que en ese momento surge una indeterminación, o sea, no existe el punto. Entonces es un hueco. No, tampoco es un hueco. ¿Por qué no es un hueco? Porque surge una indeterminación, y no estoy diciendo que hay una ausencia de, sino que simplemente ahí no sé qué pasa. Y entonces hay que analizar qué es lo que pasa antes y después. Y entonces ahí viene la situación de interpretación. Esto que está aquí no es un hueco. ¿Por qué no es un hueco? Pues que resulta que los huecos surgen de una división. No es un hueco. Me causa una indeterminación. Y entonces lo necesito interpretar como lugar geométrico. Acuérdense que el lugar geométrico es una gráfica, es una ecuación asociada a una gráfica representada por un punto de coordenadas x, y que va a tener un comportamiento que lo voy a decir a través de un enunciado. Por favor, díganme cuál es el comportamiento que veo aquí a través de un enunciado. Acuérdense que estoy hablando de lugar geométrico, y lugar geométrico es geometría analítica. Por lo tanto, en geometría analítica a mí me enseñaron que esta se llama abscisa. En álgebra me dijeron que esto es igual. ¿Cuándo es igual? Siempre. El igual ocurre siempre. Y este es un valor numérico. ¿Cuál es el comportamiento en un enunciado? Que la abscisa siempre es 7. Por lo tanto, si yo grafico ese comportamiento, pues resulta que lo primero que debo de ubicar es precisamente al 7. Para ubicar al 7, pues primero dejen mover la gráfica, porque ya me di cuenta que no me va a caber aquí.
Vamos a moverla para acá. Ahí está. Y entonces ahora sí, resulta que tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5. Dejen borro también lo demás porque ya no me cupo. A no ser no lo tenía que borrar. Borro la flecha. No se puede borrar la flecha. Ok. Y entonces hago un poquito más largo mi eje de las abscisas. Y entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por acá sabemos que este es el eje de la varela independiente, que es ese. Entonces, de la varela independiente. Si me están diciendo que la abscisa es 7, sí se dan cuenta que aquí hay una abscisa 7. Pero entonces, este que está aquí no tiene abscisa 7. Este que está acá tampoco tiene abscisa 7. Este que está acá tampoco tiene abscisa 7. Acuérdense que el comportamiento es la abscisa siempre es 7. Y eso tiene que estar representado por un punto, porque eso es lugar geométrico. Entonces, este no tiene abscisa 7, 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 pero este sí tiene abscisa 7. La pregunta es, ¿hay más puntos que cumplan con que la abscisa siempre es 7? Y si sí, díganme cuáles son, y si no, díganme por qué. Se viene este punto, por eso yo nunca dije cómo se llamaba, este punto tiene abscisa 7, pero el de arriba también, y el de arriba también, y el de arriba también, y el de arriba también. Todos esos tienen abscisa 7. ¿Dónde lo ven? Aquí. El lugar geométrico dice la abscisa siempre es 7. Oiga, pero ¿por qué ese es lugar geométrico? ¿Por qué es lugar geométrico? Pues porque resulta que esto te lleva a una indeterminación. Y como te lleva a una indeterminación, no sabes qué quiere decir. Por eso lo analizas como lugar geométrico. Sin embargo, este sí tiene interpretación porque como lo quitaste, quiere decir que es un punto que no existe. Por eso existe el hueco. Es una ausencia de punto. Son dos situaciones diferentes. Y entonces, ahí viene el detalle. Que como les preguntaba, ¿solamente los de arriba? Pues no, porque también los puntos de abajo tienen la abscisa 7. Eso quiere decir que toda esta que estoy trazando aquí y que es una recta vertical, es una recta que tiene un problema porque hay una indeterminación en toda esa que se denomina frontera. En toda esa frontera, que básicamente es una asíntota, recuerden que una frontera y una asíntota son dos cosas diferentes, pero la asíntota es una recta que nunca va a ser tocada por la gráfica, y ahí tengo un gran problema porque me causa una indeterminación. ¿Por qué este no me causa indeterminación? Porque fue una división y solamente quité al punto. Ya, por eso no es asíntota. Y entonces, ya tengo la asíntota vertical, y eso quiere decir que la gráfica no la va a tocar. Por lo tanto, si viene la gráfica así, pues lo que pudiera hacer es que se va para abajo o se va para arriba, porque nunca la va a tocar. De ahí viene la forma de la gráfica. Y entonces, la parte que me sigue calcular es la asíntota horizontal. Y la asíntota horizontal se va a calcular con límites al infinito. Y por lo tanto, lo que voy a hacer es calcula el límite. Acuérdense que calcular el límite quiere decir calcular una ordenada. Calcula el límite de cuando la abscisa se acerca a un valor muy grande de la función equivalente. Y la función equivalente es 1 entre x menos 7. Y si ustedes se acuerdan, para calcular los límites al infinito, lo que yo debo de hacer, es simplificar la fracción. Y acuérdense que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Ya habíamos dicho que debe de ser el número más grande. Por lo tanto, ¿con quién simplifico la fracción? 31. Ya habíamos dicho que la interpretación del lugar geométrico es que la abscisa siempre es 7. Como la abscisa siempre es 7, todos estos puntos tienen abscisa 7 y por eso ahí está. En toda esa franja hay una indeterminación, no es un hueco. En toda esa franja surge una indeterminación. Cualquier punto, pues, tiene una indeterminación. Y entonces, para calcular la asíntota horizontal, vamos a utilizar la herramienta de límites al infinito. Sabemos que límites al infinito es calcular la ordenada de la función. Pero para eso, yo lo que debo de hacer es simplificar la fracción dividiendo entre el número más grande. Y el número más grande es la variable porque se acerca a infinito. Por eso divido entre x y entre x. Y de ahí aplicamos leyes de los exponentes. Aplicando leyes de los exponentes, 1 entre x no puedo hacer nada, por eso queda idéntica. X entre x me da la unidad
y luego 7 entre x, pues se queda idéntico. Y entonces aplico el concepto propiamente de límites al infinito, y el concepto es que si tengo una manzana y la reparto entre demasiadas personas, pues esto prácticamente es 0. También ocurre esto, 7 manzanas entre muchas personas, prácticamente también me da 0. Y entonces, al aplicar el concepto, me va a quedar un 0 entre 1 más 0. Recuerden que estos dos son ceros. Y entonces, por jerarquía de operaciones, esta operación es la que hago primero, me da un 1, y la pregunta que yo hice es ¿cuál es el resultado de 0 entre 1? ¿Por qué? Y ya me contestaron que el resultado de esa división, el resultado de dividir, precisamente me da 0 porque estoy repartiendo 0 a una persona. Entonces, si yo reparto, quiere decir que a esa persona le voy a entregar nada. Por eso me da de resultado 0. Acuérdense que todo va basado en la conceptualización, ¿no? Y entonces viene la otra pregunta. Díganme por favor, límite quiere decir ordenada. Pregunto, ¿esta que está aquí es la ordenada de un punto o de un hueco y por qué? A mí me están diciendo desde el principio que siempre que yo calcule un límite, estoy calculando una ordenada. Entonces, si estoy calculando una ordenada, esto debería de ser una ordenada, ya sea de un punto o de un hueco. Pero no es de ninguno de los dos. ¿Por qué no? Porque si la ordenada es 0, la abscisa se las tenía que decir. Y si se dan cuenta, aquí les estoy diciendo que es una abscisa muy, muy, muy grande. Pero jamás les dije cuál es. Por lo tanto, como no conocen la abscisa, aunque sí conocen la ordenada, pues no es ni un punto ni un hueco. Y por lo tanto, no, porque una indeterminación es una división entre 0. Y por lo tanto, esta ordenada no es ordenada. Como no es ordenada, necesito interpretarlo como lugar geométrico. Díganme cuál es el comportamiento como lugar geométrico. 41. Dime 41. La ordenada siempre es 0. Ok, muy bien, la ordenada siempre es 0. Muy bien. Nuevo, jóvenes. Acordémonos del concepto. El límite es una ordenada. Ok, qué bueno, voy a calcular una ordenada. Pero resulta que entonces, cuando yo ya sé que la ordenada es 0, me pregunto, ¿es de un punto o es de un hueco? Pues resulta que no es ni de uno ni del otro, porque no me están especificando la abscisa. Me están diciendo, se acerca un número muy grande, pero nunca me dicen cuál es, por lo tanto no puede ser ni punto ni hueco. Por lo cual necesito interpretarlo como lugar geométrico. Y el lugar geométrico me dice que la ordenada siempre es 0. Y entonces, si voy a graficar la ordenada siempre 0, pues resulta que nada más de verse, este que está aquí tiene una ordenada que es 0. Pero este no, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco y este tampoco. La pregunta es el único que tiene, dime 25. Los demás pues... Entonces, les vuelvo a decir, este que está aquí tiene abscisas, ay, perdón, discúlpenme, voy. Este que está aquí tiene abscisa 0. Pero el de acá no, y 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 el de acá no. Todos ellos no tienen abscisa 0. Sin embargo, los que sí tienen abscisa 0 son los que están hacia la izquierda. Acuérdense que lo importante es el sentido. Y los que están hacia la derecha. Por lo tanto, como son los que están hacia la izquierda y hacia la derecha, resulta que ocurre lo que me mencionó su compañero. Y su compañero me mencionó que entonces la asíntota es el eje de las abscisas. Porque en todo el eje de las abscisas, en todo este eje de las abscisas, se va a cumplir que la ordenada siempre es 0. Acuérdense que ahí viene lo importante de geometría analítica, haber entendido lo que es un lugar geométrico. Y por lo tanto, la gráfica que yo voy a dibujar no debe de tocar ni al eje de las abscisas y tampoco debe de tocar a esta recta vertical donde la abscisa siempre es 7. Esas dos son las asíntotas. Y entonces, ¿cómo le hago para dibujarla? Pues si ustedes se acuerdan, con sus ojitos de la cara, hace ratito yo les dije, este hueco que está aquí pertenece a la gráfica. Pero ese hueco que pertenece a la gráfica está por abajo.
Y como ese hueco que pertenece a la gráfica es parte de la gráfica y nunca la gráfica va a tocar a las asíntotas, quiere decir que la gráfica viene pegadita a la asíntota, llega al hueco y luego se va pegadita a la asíntota y luego se va pegadita a la otra asíntota sin tocar la asíntota. Eso quiere decir, vuelvo a repetir, que si la asíntota es esta y la asíntota es esta otra, entonces la gráfica tiene que estar pegadita a una asíntota, llegar al hueco y después del hueco seguirse hacia la otra asíntota, pero sin tocarla. Y entonces, como yo ya supe qué pasa del lado izquierdo de la asíntota, ahora lo único que me hace falta es saber lo que ocurre del lado derecho. Pero saber qué ocurre del lado derecho, entonces yo lo voy a escribir por acá, voy a sugerir una abscisa. Y esa abscisa que yo voy a sugerir, la voy a ubicar a la derecha. Y si ustedes se acuerdan, como esta abscisa es 7, pues la abscisa que yo puedo sugerir es una abscisa 8, o un 9, o un 10, o un 11, un 12, lo que quieran, pero debe de estar a la derecha. Entonces, si yo sugiero una abscisa que es 8, necesito calcular la ordenada. Y para calcular la ordenada, lo que yo debo de hacer es sustituir en la función equivalente. Acuérdense que todo es la función equivalente. Y recuerden que esta es la función equivalente. Por lo tanto, si sustituyo en la función equivalente, me va a quedar que la ordenada tú la vas a calcular como un 1 dividido entre una abscisa que es 8 que tú estás sugiriendo, restándole un 1. Y obviamente ahí por jerarquía de operaciones me doy cuenta que la ordenada es 1. En otras palabras, ese punto que está surgiendo, vamos a ponerle de nombre un punto D, es abscisa 8 y ordenada 1. O sea, en 8,1 aquí va a estar un punto donde ese punto pertenece a la gráfica. Fíjense bien, es un punto que pertenece a la gráfica. Y hace ratito yo les había dicho que este es un hueco que pertenece a la gráfica. ¿Alguien me puede decir por qué este sí es un punto? Sugiriendo el valor, yo estoy diciendo esta es una abscisa donde no hay ninguna situación adversa. ¿Cuáles son las situaciones adversas? La situación adversa es o que se estén dividiendo, si se divide es un hueco, o que haya un denominador, donde entonces es una asíntota. Y por lo tanto, entonces, yo ya sé que este que estoy dibujando aquí, disculpen, que este que estoy dibujando aquí es un punto. Y como es un punto, ese punto, si ustedes observan, está arriba de la asíntota y está a la derecha de la asíntota. Eso quiere decir sin tocarla, exacto. La gráfica es sin tocarla. Por lo tanto, la gráfica va a venir pegadito a la asíntota, llega al punto y luego se va pegadito a la otra asíntota sin tocar la asíntota. Conclusión, ¿cuál es la gráfica de esa función? Pues es, déjense las remarco, la gráfica de esa función es esta rama de la hipérbola, que ahora no es una hipérbola vertical horizontal, sino es una hipérbola inclinada, y la otra rama con la única situación que aquí hay un hueco, y como hay un hueco no existe ese punto, y entonces luego me voy hacia acá. Y de ahí, dime. Cuando... El dominio son todas las abscisas. Entonces, ¿cómo le hago para calcular el dominio? Sale bien, le empiezo. Si ustedes ven en la gráfica, esta que está aquí es una abscisa que está muy a la izquierda. Eso quiere decir que el dominio va a comenzar desde menos infinito. Y si yo sigo por toda la gráfica, todas estas gráficas tienen abscisas. Pero resulta que aquí ya no hay abscisa. En otras palabras, la coordenada de ese hueco habíamos dicho que era 2, menos un quinto. Pero como estoy en las abscisas, la abscisa que no existe precisamente es la abscisa 2. Por eso el dominio es hasta 2. Hasta más 2. Y ahí se quedó. Y luego viene la unión, porque acuérdense que estoy omitiendo el hueco, y es a partir del hueco, pero resulta que todas estas sigue habiendo abscisas, pero si ustedes se dan cuenta, la abscisa sigue existiendo, pero llega un momento en que ya no llega hasta el menos infinito. En otras palabras, la abscisa que no existe
es precisamente la de la asíntota. Y entonces el dominio es hasta 7, porque ahí es el problema de la abscisa. La abscisa causa la indeterminación. Y luego se va a unir con, si ustedes ven por esta parte, esta, aunque viene de una parte muy alta, pues no importa, porque a final de cuentas existe la abscisa. No piensen en ordenada, piensen en abscisa. La abscisa es después del 7 y sigue habiendo abscisa y sigue habiendo abscisa y sigue habiendo abscisa. Como es un punto, pues sigue habiendo abscisa, o sea, es un punto, no es un hueco. El hueco es el que omite la existencia de abscisa. Por lo tanto, es del 7 hasta el más infinito, porque ya no hay ningún problema. Acuérdense que estoy hablando de abscisas, izquierda-derecha. Ahora bien, si yo pienso en el rango, acuérdense que el rango es de abajo hacia arriba, y entonces resulta que este que está aquí tiene una ordenada que está muy abajo. Eso quiere decir que el rango comienza desde menos infinito. Menos infinito. Y entonces resulta que si ustedes se dan cuenta, sigue habiendo ordenada, sigue habiendo ordenada, sigue habiendo ordenada, pero... 36. Dime 36. Sería, bueno, la ordenada sería de menos un quinto. Ok, pero no me lo dijiste completo. Entonces, acuérdense... 40. Dime 40. Sería menos infinito, coma, menos... Entonces, les decía que va subiendo la ordenada, va subiendo la ordenada, va subiendo la ordenada, pero resulta que en el hueco no hay ordenada. Y ese hueco tiene ordenada que es menos un quinto. Por eso, nada más llega hasta menos un quinto. Y el omitir al hueco es precisamente escribir menos un quinto para abierto y luego iniciar con otro abierto menos un quinto. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando voy por aquí, acuérdense que esta se va acercando a la asíntota. Estoy pensando en ordenadas. Se va acercando a la asíntota, pero nunca la toca. Ya habíamos dicho que la asíntota precisamente es que la ordenada siempre es 0. Por eso yo debo de omitir también al 0, porque del 0 hay una asíntota, pensando en ordenadas. Y debido a eso, aquí le pongo paréntesis abierto, omitiendo al 0. Y si ustedes se dan cuenta, en el otro lado, aquí, todo aquí, pues sigue creciendo la ordenada, por eso la ordenada llega más infinito. Eso quiere decir que, conclusión, con un simple cambio de lugar, acuérdense que todo surgió de esta. Esa fue una recta con hueco. Pero si yo les cambio, ya no fue una recta con hueco, ya fue una hipérbola que tiene dos asíntotas y que tiene un hueco. Por eso es tan importante el análisis. Dime dos. Profe, ¿por qué donde...? Estás haciendo es que cada vez que hay un hueco, ahí se corta el intervalo. Cada vez que hay una asíntota, ahí se corta el intervalo. Pero obviamente hay que pensar en ordenadas y hay que pensar en abscisas, ¿no? El hueco está aquí en la abscisa 2 y la asíntota está en la abscisa 7. Pero insisto, ¿no? Debes de pensar siempre en abscisa y en ordenada. Entonces, donde sea un punto... Un hueco. Un punto parece... Le continuamos con ese ejercicio. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues ya sabemos que luego hay que pasarlo a geometría analítica y factorizar. Pero ahí ya vino el problema, porque no se puede factorizar. Y como no se puede factorizar, no hay división. Y si no hay división, quiere decir que no hay hueco. Entonces, esta que está aquí no tiene hueco. ¿Por qué no tiene hueco? Porque no hay división. Y como no hay división, pero hay denominador, entonces luego sabemos que tiene asíntota vertical y tiene asíntota horizontal. Ya, va de nuevo. Escribiéndolo en geometría analítica no puedo factorizar. Como no hay factorización, no va a haber división. Y como no hay división, no hay hueco. Y como no hay hueco, simplemente nos vamos a las asíntotas. Y si me voy a las asíntotas, yo ya sé que la asíntota vertical tienes que igualar el denominador a 0 porque estás suponiendo una indeterminación. Y si estás suponiendo una indeterminación, entonces realizas operaciones inversas y resulta que te queda una X, te queda una abscisa que es 5. Pero dijimos que esto no es abscisa. Dime 10. Entonces, de aquí de la operación inversa, me doy cuenta que, fíjense bien, la abscisa es menos 5. Pero resulta que no es abscisa porque me está causando un problema que es una indeterminación. Entonces no es abscisa. Y lo que debo de interpretarlo es como lugar geométrico. Y el lugar geométrico me dice que la abscisa siempre es menos 5.
Y como la abscisa siempre es menos 5, entonces ya puedo graficar. Grafico la ordenada, donde la ordenada es una f de w. Grafico una abscisa, donde la abscisa es w. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y entonces yo ya sé que aquí está la abscisa menos 5. Pero resulta que la abscisa menos 5 también se cumple en todos los puntos que están arriba y se cumple también en todos los puntos que están abajo. Por lo tanto, esa que está ahí es la asíntota vertical debido a la interpretación de lugar geométrico. Por eso insisto, ¿no? Lugar geométrico es el concepto más importante en geometría analítica. Y ahora, para calcular la asíntota horizontal, sabemos que lo que debo de hacer es calcular el límite cuando la abscisa es muy grande de un 1 entre x más 5. Acuérdense que ya lo estoy viendo como geometría analítica. Y entonces de ahí sabemos que el concepto que se va a aplicar es simplificar la fracción. Y una vez que ya simplifiqué la fracción, necesito aplicar ley de los exponentes, porque voy a dividir entre el número más grande, que ya sabemos que el número más grande es x, es x, es x. Y entonces al aplicar lo que ahí mencioné, me va a quedar que la ordenada, cuando la abscisa se acerca a un valor muy grande, que es infinito, va a ser 1 entre x, un 1 y un 5 entre x. 25. Dime 25. ¿Sí igual a 0? ¿Por qué? Porque se parece al Aplico el concepto y sabemos que una manzana entre muchas personas, porque está teniendo infinito, resulta que esto es prácticamente 0. También 5 millones de pesos entre muchas personas, aunque sean millones, de todas maneras me toca prácticamente de a nada. Y entonces, recuerden que el límite es hacer la sustitución. Por eso tengo un 0 dividido entre 1 más un 0. Y de ahí sabemos, como ya me dijo su compañero, que al aplicar la jerarquía de operaciones, me va a quedar que esto es un 0. En otras palabras, la ordenada es 0. Por lo tanto, esa ordenada, ¿de qué es? Me dijo el número. Este que está aquí no es ordenada. ¿Por qué no es ordenada? Pues porque para que fuera la ordenada sería de un punto, de un hueco, pero como la abscisa no existe, no es ni de punto ni de hueco. Por lo tanto, no es ordenada. Y como no es ordenada, esto se debe de interpretar como lugar geométrico. Y el lugar geométrico es que todas las ordenadas son 0. Y esa pues ya no la sabemos, porque todas las ordenadas que son 0, pues resulta que tengo aquí una ordenada que es 0. Ay, disculpen, no cambió de color la pluma. Esta ordenada es 0, pero también esta ordenada es 0, y esta ordenada es 0, y esta ordenada es 0. Y todas esas que están ahí son ordenadas 0. Por lo tanto, la asíntota precisamente es el eje de las abscisas, que lo irnos dibujando ahí, que casi no se ve, ¿no? Entonces ya tengo la asíntota horizontal y la vertical. Pero si se dan cuenta, ahora no hay hueco que me ayude a saber por dónde está la gráfica. Por lo tanto, dime 25. Ok, muy bien. Ahí el detalle es que me dijo su compañero, sugiero el punto. No se sugiere el punto. Lo que debo de sugerir es la abscisa. Y acuérdense que la abscisa precisamente es de un punto. Por eso les tomé la participación, ¿no? Porque es una abscisa que yo estoy sugiriendo y que sé que va a existir. Por lo tanto, la abscisa que voy a sugerir es una a la izquierda. Sabemos que si la asíntota está en menos 5, entonces yo puedo sugerir una abscisa que sea menos 6, o menos 7, o menos 8, o menos 9, o menos 10, no importa, ¿no? Y también puedo sugerir otra abscisa, pero esa otra abscisa que esté a la derecha. Y si se dan cuenta, ahí si yo sugiero la abscisa menos 4, es complicada, porque hay una abscisa más fácil. Díganme cuál es la abscisa más fácil. Les preguntaba que una abscisa que esté a la izquierda precisamente es menos 4, pero hay abscisas más fáciles. La menos 3 es más fácil, la menos 2 es más fácil, la menos 1 es más fácil, pero la más fácil de todas es la 0. Entonces, para que no esté haciendo tantas operaciones, sugiero una abscisa más fácil que es el 0. Y por lo tanto, ya que sugerí las abscisas de puntos, porque sé que ahí no hay complicación, entonces lo que debo de hacer es calcular la ordenada. Y si voy a calcular la ordenada, acuérdense que es en la función equivalente. Y la función equivalente pues aquí ni existe, porque nunca hubo una función equivalente. Simplemente es la misma función. En otras palabras, la ordenada se va a calcular como 1 entre la abscisa que es menos 6
más 5, y para el otro caso, la ordenada es 1 entre 0 más 5. Simplemente estoy sustituyendo la abscisa. Y obviamente en los dos casos, debido a la jerarquía de operaciones, pues resulta que la ordenada que me da aquí es una ordenada que es menos 1, y la ordenada que me da aquí es una ordenada que es un quinto. En otras palabras, el punto A, por ponerle un nombre, es abscisa menos 6, ordenada menos 1, y el punto B, que es un punto, porque vuelvo a repetir, yo lo estuve sugiriendo, resulta que es 0, un quinto. Y entonces, si yo ubico esos dos puntos, pues el punto A está en menos 6, menos 1. Vamos a escribirlo con otro color. Más o menos tengo por aquí al punto A, y el punto B es en 0, un quinto, y 0, un quinto, pues aproximadamente está por aquí. Y como se supone que entonces la gráfica debe de pasar por esos puntos y no debe de tocar la asíntota, pues la gráfica viene pegadito a la asíntota, se va al punto A y luego se va hacia la otra asíntota sin tocarla. Y la otra, si ustedes se dan cuenta, está arriba del eje de las abscisas, por lo tanto viene la gráfica, pasa por el punto y luego se va hacia la otra asíntota sin tocarla, y eso quiere decir que debe venir por aquí y hacer eso. Y por lo tanto, esta no tiene hueco, solamente tiene asíntotas. Por lo cual, como no tiene hueco, pues es mucho más fácil. Y díganme de dónde es el dominio. El dominio es... Dime 35. Explicándoles, pues todas estas vienen de valores muy negativos, por eso viene desde menos infinito. Pero el problema que van a tener no es en el punto A, porque efectivamente existe el punto A. El problema es en la asíntota. Por eso con esto, con la asíntota que está en menos 5, estoy excluyendo precisamente a la asíntota y dejando así el dominio. Dígame dónde es el rango. 25. Tiene 25. Resulta que es en las ordenadas, es desde menos infinito hasta 0, porque la asíntota está en 0. Se me están yendo con la finta que aquí les di un quinto, pero si se acuerdan les dije, eso es un punto, y como es un punto, pues eso no tiene nada que ver. El problema es la asíntota, por eso es desde menos infinito hasta 0, unión con 0 hasta más infinito. Vuelvo a repetir, donde está la asíntota es donde se corta el intervalo, y una asíntota está en 0 y la otra asíntota está en menos 5. ¿Sale bien? Sí, yo creo que... Bueno, va que va. 6. Dime 6. No,